Es decir, el tema es muy sencillo, ¿no? Entre vosotros, entre los profanos, vosotros, aunque esta es la estructura básica de la sociedad, ¿no? Esta tríada, en la práctica, pues vivís con más gente, ¿no? Y vivís y trabajáis y os divertís, y tenéis amigos, y tenéis jefes, y tenéis empleados, y tenéis compañeros de trabajo, y tenéis colaboradores en proyectos y en asociaciones y en mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenéis que hacer cada vez que queréis hacer algo con más gente que la tríada? Porque no todo se reduce a esta unidad productiva, ¿no? Reproductiva social, quiero decir. Pues muy fácil, buscáis colaboradores, buscáis empleados. Si vosotros tenéis un restaurante o tenéis una oficina y necesitáis ayuda para hacer el trabajo, buscáis una secretaria en una web de empleo, o buscáis un camarero en un periódico, en los anuncios laborales, hacéis unas entrevistas y firmáis un contrato después de haber elegido al mejor candidato, y llegáis a un acuerdo, pues un contrato temporal o un contrato fijo, y cuánto tiempo te vas a quedar y todo eso, ¿no? Entonces, esas son las vinculaciones contractuales, legales, y también de acuerdo entre las personas que establecéis con personas a vuestro nivel, ¿no? Una sociedad que es más o menos horizontal, porque de eso se trata, porque los que están aquí, que tienen una estructura mucho más piramidal, quieren que vosotros tengáis una estructura mucho más horizontal, ¿no? Hasta el límite de que justamente de lo que se trata en este proyecto transhumanista es de que seáis, de romper incluso la pirámide fundamental, que es de la que estamos hablando. Esta triada es una triada donde el hijo, hay una jerarquía, el padre, el hijo, o la madre, la hija, o el padre. Hasta eso lo van a romper y ya van a esta estructura, que en su caso más simple es, digamos, de dos niveles, hay padres y hay hijos, incluso eso lo van a romper y todos vamos a ser simplemente mercancías producidas por los laboratorios. Mercancía A, mercancía A, mercancía A. Es decir, no va a haber serie padres, serie hijos, serie padres, serie hijos, sino que todos vamos a ser lo mismo. De manera que vosotros sois muy horizontales, establecéis ese acuerdo, ese contrato con vuestros colaboradores, con vuestros empleados, con vuestros jefes, y más o menos funcionáis juntos, ¿no? Si luego surge un imprevisto, o el camarero encuentra otro trabajo, o se pone enfermo, o no sé qué, pues rompéis el contrato y no pasa nada, ¿no? Ahí causa un poquito de trastorno, no sé qué, pero bueno, buscas otro y lo resuelves, ¿no? Pues eso, aquí es radicalmente distinto, ¿vale? En esta trinidad oculta que yo tengo de la sociedad iniciática, pongamos que soy el linaje más poderoso de todos los linajes, ¿vale? Soy un linaje Illuminati o un linaje de la nobleza negra veneciana, con un largo santo grial que se remonta al Imperio Romano y al Imperio Egipcio y todo lo que queráis. Yo tengo mucho poder y es un poder oculto. Pero yo también necesito colaboradores, porque yo no puedo gobernar el mundo solo. De hecho, necesito muchos colaboradores, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues ya no es como en vuestro caso, no es tan sencillo como buscar en una web de empleo un trabajo o un empleado y hacerle una entrevista y seleccionar unos currículums. Porque en ese caso, si se rompe la relación, pues no es tan grave, ¿no? Pero aquí yo estoy oculto porque yo atesoro mucha riqueza, mucho oro y sobre todo mucho saber, mucho conocimiento y muchas artes que no se enseñan en las universidades, y tengo determinados secretos, incluso a lo mejor relaciones con otras entidades que de momento no nos interesan, y tengo agendas. Entonces mis colaboradores no es tan fácil como buscar un colaborador en una web de empleo. Yo tengo que encontrar gente muy leal, muy fiel a mi proyecto, a mis planes, a mi agenda.
al que además no le contaré todo, porque si le cuento todo, en un momento dado me puede traicionar, ¿no? Y se puede ir con lo que yo sé, con mi información secreta, porque yo tengo una tecnología oculta que estoy utilizando, pero no lo sabe la sociedad profana, ¿no? Por eso es un arma oculta, por eso es... Bueno, entonces, y sobre todo la agenda, no saben lo que yo voy a hacer, la guerra que voy a crear, mis planes de ingeniería genética, entonces yo voy dando la información muy compartimentalizada y solo se la doy a aquellos de los que me fío mucho, 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 ¿no? En otras palabras, yo tengo que establecer con esas personas también una vinculación, pero ya no es tanto del tipo contractual y tal, porque aquí ya estamos al otro lado de la ley, ¿vale? La ley está de vuestro lado profano, pero al otro lado del velo, ¿no? Como a vuestro lado está el Estado de Derecho, como a vuestro lado está la ley de la oferta y la demanda, como a vuestro lado está el que el capitalismo consiste en el intercambio de mercancías. Es decir, todos esos mitos son en parte realidades, pero son solo vuestras realidades del mundo profano, pero que no tienen sentido si no es porque la otra cara de la moneda la tengo yo detrás del velo, donde en lugar de legalidad lo que hay es ilegalidad, donde en lugar de moralidad lo que hay es amoralidad, donde en lugar de intercambio de mercancías lo que hay es intercambio de mercancías sagradas, es decir, de carne humana. Y digamos que aquí rigen otras leyes. Entonces yo aquí no firmo contratos, yo aquí lo que tengo que hacer son pactos de sangre, ¿vale? Porque yo el acuerdo que estoy haciendo como linaje más poderoso con otro linaje inferior, o incluso con otros linajes aliados, unos linajes con otros o unas familias con otras, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, en esa jerarquía piramidal de los distintos niveles Illuminati, por así decirlo, son acuerdos muy grandes, ¿vale? Yo le estoy diciendo, oye, Rothschild, tú ocúpate de los bancos, del dinero. Oye, Rockefeller, tú ocúpate del petróleo. Y los Astor se ocupan de no sé qué, y otras familias que hay por ahí de la nobleza negra, ¿no? Se está contando, por ejemplo, Jorge Guerra, y al final tengo que establecer alianzas entre esos linajes y a su vez otros linajes subordinados de los que yo me fío, con acuerdos muy a largo plazo. Estamos hablando de acuerdos generacionales, de muchas generaciones, que se remontan a su vez a pactos de sangre entre linajes y familias generacionales y que son intergeneracionales, es decir, los propios hijos de alguna manera ya heredan esos compromisos. Es decir, es un mundo que no tiene nada que ver con las sociedades profanas, y es un mundo en el que yo, es decir, vosotros como jefes a vuestros empleados le dais un poco de información para que accedan a la base del ordenador donde están los clientes de no sé qué, le dices cuál es el secreto del restaurante para hacer un plato muy rico, pero en el fondo son cositas muy de andar por casa, ¿no? Pero yo que estoy aquí, le estoy confiando a Pepito, a Juanito, secretos muy gordos. Estoy diciendo cosas sobre la energía nuclear, le estoy hablando de determinadas cuestiones que tienen que ver a su vez con estos linajes ocultos, porque precisamente yo tengo que ocultar a vosotros, pero tengo que mostrar a uno de los que están aquí, que a su vez están ocultos detrás de otro velo, detrás de otro velo, detrás de otro velo. Tengo que ir, digamos, aportando parte de mis secretos, de mi información, de mi tecnología, de mi poder, de mi prestigio, también de mi riqueza, pero la riqueza es sobre todo eso, aparte de que por supuesto tienen oro y se guardan 40 mecanismos opcionales por si la cosa no va bien, y plan B y plan C y plan D. Aparte de todo, sobre todo el tesoro fundamental que atesoran es el conocimiento, es la tecnología, es la propia estructura, el conocimiento de la estructura, el conocimiento del sistema. Esa es la principal riqueza, ¿no? Lo demás es solamente secundario, ¿no? Es decir, todo eso es el secreto finalmente, ¿no? Y por eso secreto y sagrado, ¿no? Es
tan cercano, y por eso finalmente esto es el Sancta Sanctorum, ¿no? El santo de los santos, ¿no? Pero también el secreto de los secretos, ¿no? Es decir, es lo que... Si yo soy este 3, el 3 que está arriba del árbol de la Cábala, y le tengo que ceder al 3 que está en medio del árbol de la Cábala parte de los secretos, para que él intermedie con el 3 que sois vosotros, que sois la sociedad profana, ¿vale? Para organizar ese árbol de la Cábala, que es el 3 y el 3 y el 3, y finalmente desde el 1, que es el 10, que es el inicio del ciclo, controlar esos 9 números, ¿no? Exactamente igual que las matemáticas vorticiales, ¿no? De Marco Rodin, ¿no? Al final yo tengo, por eso tengo el 1, el 2 y el 3, y en el 3 pasa algo diferente. El 4, el 5 y el 6, y en el 6 pasa algo diferente. El 7, el 8 y el 9, y en el 9 se cierra el ciclo, ¿no? Porque tengo el 1, el 2 y el 3, sociedades profanas, el 1, el 2 y el 3, sociedades sagradas, y el 1, el 2 y el 3, intermediarios, ¿no? Y con esos 3 roles sociales ya lo tengo resuelto todo. Simplemente con 9 individuos tengo resuelta una sociedad, ¿no? Lo demás son casos secundarios, son ramificaciones de ese árbol, ¿vale? Pero el árbol fundamental que yo controlo, que no es un árbol por casualidad, porque en el fondo estamos hablando de generación y estamos hablando de una agenda milenaria que consiste en secuestrar a Jesús del vientre de la madre por este orden satánico, que es satánico en todo su conjunto. Es decir, el satanismo rezuma, el satanismo está hoy presente en todo, en la ciencia, en la tecnología, en Hollywood. No es que haya algunos satanistas o que haya algún vídeo que sea satánico y que veamos un poco de canibalismo, veamos un poquito de símbolos satánicos. No, es que todo el orden es satánico, porque la agenda fundamental es arrebatar esa G que es el hijo vuestro, de vuestros vientres, y robarlo y meterlo aquí en el Sancta Sanctorum y parirlo y volverlo a parir. Ese es el proyecto transhumanista. Es decir, el transhumanismo no es más que la culminación de una agenda satánica milenaria, que es la que está en el trasfondo de todas las grandes religiones, ¿no? Y sobre todo de la gran ramera, de la gran prostituta que es el Vaticano, que justamente juega a lo que ya hemos dicho aquí, a mostraros a la Virgen María, y precisamente porque se dicen defensores de la Virgen María cuando en realidad es la prostituta sagrada detrás del velo, precisamente por eso nos muestran, por esconderlos lo muestran, ¿entendéis la paradoja? De que el centro del satanismo y de este proyecto satánico de secuestro de Jesús es los jesuitas, es la G que está aquí. La G oculta, que es en el fondo el vórtice 10 del árbol de los Sefirots, que finalmente, digamos, sintetiza los otros 9 vórtices, ¿vale? Los Sefirots son 9 vórtices, y yo, controlando esos 9 vórtices, con magia cabalística, controlo todo el sistema. Y al final consigo, en última instancia, sintetizar todos esos 9 vórtices y convertirlos en un solo vórtice, ¿vale? Que será justamente la consecución del transhumanismo y la transformación total de el humano, de vosotros, de vuestros 3 vórtices, en la producción de niños andróginos, porque por eso es tan importante hoy el andrógeno, ¿no? Y por eso estamos hablando de las 2 columnas que cayeron el 11S, y por eso aquí lo que tenemos son las 2 S, ¿no? Y por eso es Isis, que es al mismo tiempo el hombre y la mujer, porque Isis es un transexual encubierto, como tantos de los artistas que hoy estamos viendo, ¿no? Porque en eso estamos viendo hoy el satanismo en su grado mayor, en cómo nos están engañando tantas artistas que en realidad son artistas, y también tantos, aunque no tantos,
artistas que en realidad son artistas. Ahí vemos el satanismo de una manera brutal, ¿no? Y eso es justamente el centro de este proyecto. Por eso las dos columnas masónicas con los dos ramos de acacia que suben, ¿no?, que son también dos vórtices, en el centro se funden en la vara de Hermes, que es el falo amamantador, es el falo sodomizador, es el falo violador, que finalmente produce por programación mental mediante trauma al andrógino, al niño que no sabe si es niña o niño, ¿no? Y en eso consiste, eso es lo que estamos viviendo hoy y la guerra fundamental que tenemos que luchar, ¿no? Entonces decíamos que yo, que soy el tres superior, la trinidad oculta del linaje más poderoso, que estoy aquí, de hecho, que soy Keter, ¿no?, y las otras dos sefirot de arriba de la cábala, necesito, para permanecer oculto y para controlaros a vosotros, los tres sefirot de abajo, los tres vórtices de abajo de la sociedad, utilizar unos intermediarios que son psicópatas, ¿no? Es decir, si esta es la estructura fundamental más cohesiva que existe ya en la naturaleza, es decir, esa trinidad, ¿no?, de la madre, el padre y el hijo, si esa es la estructura fundamental que yo, en última instancia, y esto en el sentido literal del término, es lo último que me tengo que cargar cuando ya esté a punto de llegar al final de mi proyecto satanista transhumanista, es la familia. Es decir, con la familia simplemente lo que hay es una alianza temporal, distintos modelos familiares en distintas culturas, que sabemos que se va reduciendo, familias más extendidas, a familias más nucleares, ¿no?, ya solo es el padre, la madre y el hijo, y hoy estamos viendo cómo incluso esa unidad, pero es la más importante porque es la primera y la principal, esa triada sobre la que se sostiene todo lo demás, la están destruyendo ya, y si algo importante no hacemos, la terminarán destruyendo para, como digo, secuestrar al niño Jesús, aunque el niño Jesús está aquí en medio. Recordemos que el niño Jesús es el niño sodomizado, violado y amamantado por el falo, ¿vale?, por el semen del padre. Pero vuestros niños no son niños Jesús, son muchos mejores que los niños Jesús, porque hay moral entre vosotros. Pero aquí no hay moral, aquí sí que hay niños Jesús, y aquí os venden como niño Jesús, el niño que detrás del velo de Isis es sodomizado, violado y amamantado por el falo, de la misma manera que os venden como virgen a la prostituta y os venden como héroe al villano, ¿no? Pero justamente aquí ya tenemos la clave, ¿no? ¿Qué necesito yo si soy la trinidad superior de esta estructura, si soy el linaje más poderoso de los Illuminati y necesito confiarle algo a otros linajes menos poderosos, ¿no?, con los que de alguna manera yo les estoy entregando algo que tiene mucho valor, ¿no? Estoy entregando toda una riqueza que se acumula de siglos, pero ya decimos que no es simplemente una riqueza económica o una riqueza material, es sobre todo una riqueza cultural, en el sentido de le estoy entregando parte de mis secretos, mi conocimiento, mis arcanos, mi conocimiento del sistema, mi conocimiento de la agenda, es decir, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, mi conocimiento de la verdadera historia y no la historia de cómic que nos cuentan en las universidades, conocimiento de la verdadera ciencia y no la ciencia que cuentan en las universidades, de las verdaderas matemáticas que no son las matemáticas de las universidades, ¿no? Entonces, si yo soy una de estas triadas y le tengo que confiar a otro linaje, a otra familia, porque como decimos, esto no se hace de individuo a individuo, esto se hace de linajes a linajes, de 3 a 3. ¿En quién puedo confiar? Ya decíamos que esto no es como darle un trabajo a un camarero o a una secretaria y que a lo mejor está 6 meses y luego se va y hay que coger a otra, ¿no? Esto es mucho más serio.
esto es intergeneracional. Yo estoy haciendo pactos muy serios con gente sobre temas muy serios de los que dependen siglos ¿Y cuál es la principal amenaza a este linaje de poder? Otros linajes de poder. Y como decíamos, en general, ¿cuál es la amenaza principal a este linaje de poder? De todo, tanto de vuestras familias, vuestros, treses, como los treses intermedios. Pues justamente ese tres es la amenaza. La amenaza, lo que pone en cuestión, lo que, digamos, yo, si pienso mal, digo que me traicionará, tiene otros vínculos con otros, que es en lo que, digamos, ¿a quién se puede deber antes que a mí ese linaje secundario subordinado? Pues justamente a su familia, pues justamente a su linaje, pues justamente al amor a sus mujeres y a sus hombres, y el amor a sus hijos y a sus padres y a sus abuelos. Es decir, esto, como decimos, son estructuras de tres, pero que se van repitiendo y se van, de hecho, abriendo como vórtices, porque son vórtices, son tres vórtices que a su vez son tres vórtices, ¿no?, que se van abriendo en los linajes y se van ramificando. Entonces, la pregunta incluye ya la respuesta, ¿no? El truco de un investigador no es responderse bien a las preguntas, es hacer las buenas preguntas, ¿no? Y si las preguntas están bien hechas, las respuestas están implícitas en las preguntas, ¿no? Entonces, si tengo una Trinidad aquí y tengo otra Trinidad aquí, ¿qué es lo que amenaza a esta Trinidad? La otra Trinidad. Por lo tanto, ¿quién me demostrará de la manera más palpable, más evidente, más patente, que es fiel a la familia sustitutoria que yo creo? Porque yo creo una logia que tiene la estructura de una familia sustitutoria, precisamente porque yo estoy, digamos, exigiendo como condición básica que se debiliten los lazos familiares de los linajes inferiores. Si esos linajes inferiores se debilitan, por lo tanto, esa persona me está demostrando que la familia sustitutoria, la familia que en el fondo es la secta, la logia, la mafia, ¿no? Por eso utilizan a menudo los términos de familia, ¿no? Hablan de la familia Illuminati. Porque yo, como familia biológica, lo que quiero es que me demuestren que le tienen más fidelidad a la familia no biológica, a la familia sectaria, a la familia Illuminati, pero ojo, porque es relativo, porque va a acabar habiendo también toda una lógica de extensión de lo biológico, ¿no?, a través del ritual y de la sangre y del... Entonces, ¿qué me tiene que demostrar ese linaje subordinado? Me tiene que demostrar que aprecia mucho menos a su familia que a la secta, a la familia sustitutoria. ¿Y eso cómo me lo demuestra? Pues está en la Biblia. Abraham es el mejor ejemplo. ¿Qué hace Abraham? Dios aquí, Dios delante del escenario, que es lo que le cuentan a los profanos. Pero detrás del escenario no es Dios. Detrás del escenario Dios es el superior en la logia, que le está pidiendo al inferior en la logia que si quiere ascender, que si quiere tener un puesto en la jerarquía, le tiene que entregar el hijo. Es así de sencillo, no es tan difícil de entender, pero es muy obsceno, por eso nos lo cuentan, porque es muy obsceno, ¿no? Si ese linaje, ese tres subordinado, que tiene un fuerte vínculo biológico, porque en el fondo todos, de manera natural, pues tenemos tendencia a sentirnos atraídos por el sexo opuesto, condiciones normales, naturales, y no programados mentales mediante trauma, como son los homosexualizados, los transexualizados, los androgenizados, etc. En condiciones normales sentiremos atracción los hombres por las mujeres por los hombres, y tendremos instintos paternales y maternales, y lo que más querremos serán a las mujeres, a los hombres y a los niños, por lógica, ¿no? Por lógica natural, por naturaleza, ¿no? Y la cultura se superpondrá a la naturaleza, pero sin
contradecirla hasta el punto satánico que hoy estamos viviendo, ¿no? Donde la cultura contradice a la naturaleza, es decir, el género contradice al sexo. Entonces, justamente el subordinado ideal en esta estructura es el que rompe esos lazos naturales, el que me demuestra que quiere a la logia más que quiere a su hijo. Porque finalmente lo que vamos a tener es una especie de intercambio donde yo le doy conocimiento, yo le doy secretos, yo le doy poder, yo le cuento parte de la agenda del futuro, del nuevo orden mundial o de lo que queramos, y él me tiene que dar algo muy valioso, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto es lo más importante, me tiene que demostrar que es un psicópata que prioriza la fidelidad, la obediencia, la lealtad a la logia antes de cualquier pertenencia a un lazo biológico, antes que nada a ese lazo biológico que es el padre, la madre y el hijo, y luego ya por extensión al resto de zoes, porque son zoes, a la nación, al Estado, es decir, y esto es muy concreto, no os estoy hablando, quiero decir, porque yo poderoso, en un momento dado, voy a necesitar pedirle a alguien que asesine a Kennedy o a Diana de Gales, o que lance una bomba nuclear, o que monte el 11S. Un autosacrificio contra tu propia población, contra tu propio pueblo, en el que podrán avisar a algunos, pero no podrán avisar a otros, y seguramente serán conscientes los responsables de que gente que conocen los están asesinando, ¿no? ¿Cómo consiguen eso? Pues consiguen, eso es un caso menor comparado con asesinar a tu propio hijo o asesinar a tu propia mujer. Y luego casos secundarios, que es entregarlos para el fun y el cómo, el homo, ¿vale? Entonces ya aquí encontramos que lo que para nosotros, sociedades profanas, es el cómo y el fan, aquí es el jom y el fun. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que necesitan esos linajes entre ellos para garantizar que verdaderamente se puede confiar en ellos es que son psicópatas desnaturalizados. Es decir, es que están dispuestos a sacrificar lo que más quieren, que yo creo que es sobre todo un hijo. Es decir, al final, ¿qué es lo que más puede querer alguien? Un hijo. También a una mujer, ¿no? Es decir, mujeres e hijos, ¿no? Y justamente en este orden patriarcal, constitutivamente y fuertemente patriarcal, aunque aparente ser otra cosa de cara a la galería, pero falsamente, porque se utiliza la ISIS, pero a la ISIS prostituta sagrada para a su vez degenerar a las sociedades, es justamente ese elemento, digamos, desnaturalizado, psicópata, del que entrega al hijo a la logia, es decir, de Abraham. Abraham es el arquetipo perfecto que está delante de nuestras narices, pero que siglos de programación de todos estos funcionarios del poder, que han sido los sacerdotes, etcétera, nos han metido en la cabeza que Abraham es muy bueno y es muy obediente a Dios y no sé qué, ¿no? Porque nos han contado solo la parte de delante, ¿no? La parte del héroe, ¿no? Abraham nos lo muestran, como decíamos al principio, solamente como si fuese un héroe muy obediente y muy eso, y lo que no nos dicen es que Abraham es un villano, que es un, digamos, un psicópata, un vendido, que le vende el hijo, que le ofrece el hijo, porque es un intercambio. Igual que el intercambio capitalista, lo que pasa es que aquí ya estamos en que son mercancías sagradas, no mercancías profanas, como es el mundo del que nos habló el satanista Karl Marx, ¿no? Que sabía mucho de lo que yo estoy hablando, pero lo dijo entre líneas, porque su trabajo era no decirlo de manera explícita, pero no se lo podía callar porque lo sabía, y entonces rezuma en cada frase del Capital, ¿no?
Y entonces comprendemos, como digo, por qué estos dobles roles, ¿no? Por qué la que parece una virgen en realidad es una prostituta sagrada, ¿no? Y por qué el que parece un héroe en realidad es un villano, ¿no? Y por qué el que parece un niño adorable, puro, sano, en realidad es un sodomizado, violado y amamantado por el falo. Porque es precisamente el que estos que están aquí entre medias hayan entrado en ese doble juego, porque es tan psicópata que tienen que aparentar de cara a las sociedades profanas lo que no son, pero en el fondo saben que tienen que entrar al trapo si quieren funcionar en esa jerarquía, ¿no? Y por lo tanto tienen que jugar un doble juego, pero estructuralmente es un doble juego, ¿no? Es decir, es un pensamiento paradójico, pero porque la propia paradoja conforma el sistema, y la propia, digamos, contradicción de que una misma figura, porque la Virgen María no es real, no existe, Abraham tampoco. Nos están hablando de mecánicas que se han repetido con miles y miles y miles de prostitutas sagradas en miles y miles de templos, de las que luego han cogido una mecánica que se repite con miles y miles de casos en miles y miles de templos y en distintas religiones. Básicamente acaba siendo la misma mecánica, solo que se va modulando, se va cambiando en función de los contextos culturales y de lo avanzada que esté la agenda en los distintos lugares, ¿no? La agenda musulmana está un poco más retrasada, pero sigue estando controlada por los cristianos, por los altos iniciados que fabricaron el judaísmo, que fabricaron el cristianismo y que siguen siendo en el corazón satanistas, altos iniciados que se dedican al ritual de sexo y de sangre, que es el ¿vale? Entonces, esta sería básicamente la lógica, ¿no? Yo creo que básicamente con esto hemos dicho lo más importante. Amigos, muchas gracias por vuestra atención e interés y hasta la próxima.